Y comenzamos este programa con un momento literario, como no puede ser de otra forma. Durante estos días se está celebrando la Feria del Libro en Soria y hemos querido conocer un poquito más los entresijos de esta edición. Nos hemos acercado hasta la dehesa, en este núcleo central, junto al Árbol de la Música, para disfrutar de la 15ª edición de Expoesía, una feria única en el mundo de la literatura porque está dedicada íntegramente a la poesía y en esta ocasión a los versos y a las letras gallegas. Así que vamos a realizar un recorrido por nuestras casetas a ver qué es lo que nos encontramos. Nos encontramos con Pepo Paz. ¿Qué tal, Pepo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos ha traído? Cuéntenos, porque tenemos aquí un amplio abanico de opciones. Bueno, llevamos viniendo varios años a la feria, entonces dentro de las novedades que traemos este año, por ejemplo, este libro que se gestó aquí el año pasado, después de una lectura de Miren Agurmeabe, Premio Nacional de Poesía 2021, Nuestras sombras en el jardín de Serralbes, de Xoana Beleira, un poeta coruñés que va a estar aquí el último día haciendo una performance. La mujer bilingüe, que es otro libro en edición bilingüe, castellano-catalán, de Raquel Casas Agustí, Dios en la ría, Estefanía González, bueno, un poco de todo. Nos contaba que este libro se había gestado aquí. ¿Cómo fue eso? Pues el año pasado el homenajeado era la poesía del País Vasco, entonces yo estuve escuchando el recital que dio Miren Agurmeabe ahí en esta zona de la Alameda, ¿no? Y me gustó mucho, y cuando terminó la actividad, pues le dije, oye Miren, a ver si publicamos algo tuyo, porque la teníamos incluida en alguna antología anterior, ¿no? Y dijo, pues si te parece bien este libro que estoy traduciendo, porque me lo han pedido para defenderlo en el Premio Nacional de Poesía de este año, y dije, bueno, pues estupendo. Y nos estrechamos las manos y ahí se quedó. Luego nos intercambiamos los datos para hacer el contrato, pero no se lo hice, ¿no? Y como un mes y pico después se reunió el jurado y se lo dio, ¿no? Entonces la anécdota es que yo digo, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces cuando conseguí hablar con ella aquella noche, me dice, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo en marcha cuanto antes. Y aquí está, con 4 ediciones. Con 4 ediciones además. Sí, en sí. Todo un éxito. Por supuesto. Bueno, vemos que nos ha traído un amplio abanico de novedades. ¿Lleva muchos años viniendo aquí a Pues esta feria? Creo que es el 10º año. Decimos llevamos 15, es un buen porcentaje. Sí, sí. Al ¿Y principio la costó... experiencia No, la experiencia es muy buena, porque al final somos amigos que nos encontramos una vez al año aquí, charlamos, nos contamos nuestras penas y nuestras alegrías y todo eso, ¿no? Y luego pues es una feria pequeñita, no es un gran evento tipo Feria del Libro de Madrid, donde para encontrarte con alguien, como esté en la otra punta, no le ves en todo el día, en toda la feria, en los 15 días, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, a gusto, tranquilito, relajado. Y nos decía que al principio costó. Al principio costó porque, claro, o sea, al final tienes que venirte una semana aquí con muchas incertidumbres, ¿no? Pero bueno, hay un apoyo institucional para las editoriales que ayuda bastante, ¿no? ¿De dónde vienen? De Madrid. De Madrid. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y sobre todo por atendernos y acercarnos esta cultura que siempre es maravillosa. Venga, gracias a vosotras. Nos encontramos ahora con Trinidad Ruiz de Olifante. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que nos ha traído también muchas novedades a esta 15ª edición de Expoesía. Pues sí, cada año cuando estamos aquí en Soria nos gusta presentar novedades y de hecho este año traemos pues hasta 5 o 6 novedades para Soria. Es decir, que todavía los libros ni siquiera están distribuidos. ¿Qué es lo que tiene entre las manos? Porque veo también una novedad muy suculenta y muy llamativa. Pues mira, entre las manos tengo un libro que es doble, por un lado los deslumbramientos
y seguido de recapitulaciones del poeta aragonés Ángel Guinda, que ha vivido sus últimos 20 años en Madrid y que falleció hace unos meses. Entonces es un poeta pues, de máxima representación en habla hispana, y la feria le hace un homenaje en el Instituto Machado el viernes a las 10:30, así que ahí estaremos poetas, estudiosos, críticos, actuaciones musicales, como por ejemplo El Galgo, muy interesante, una actuación muy interesante, y vídeos de David Francisco, de Mosene Madí y de diferentes artistas. Nos decía también que han traído 5 o 6 novedades, encontramos esta, no sé qué más podemos destacar. Pues mira, por ejemplo, Metástasis 3, que metástasis es ese cambio, ¿no?, de vida continua, de Luis Tamariz, que es un poeta valenciano. Por ejemplo, este libro que es una joya, Sonata en la ceniza, que es una égloga de Mosene Madí, un poeta iraní que ha vivido en Soria porque ha sido beca Machado. La última beca Machado, aquí con la escultura que hizo Pablo Serrano, un autor, escultor aragonés muy interesante, sobre Antonio Machado, La rebeldía del sol, de Charles Olsen. Es un poeta neozelandés que el año pasado estuvo viviendo aquí en Soria. Y además pues poesía francesa, poesía italiana, María José Sáenz, poesía de Euskadi, de diferentes países. Y sí que quiero nombraros la poesía gallega, que nosotros hemos publicado muchísimo, por ejemplo Olga Novo, que ha sido premio nacional, y que es un libro que os voy a enseñar porque creo que es súper interesante para los amantes de la poesía. Decía Ángel Guinda precisamente que Olga Novo, con felicidad, es una de las autoras más representativas de Galicia, y que además sería la nueva poesía joven gallega. Ella ha obtenido el Premio Nacional de Poesía con este libro precisamente. Así que, como os digo, bueno, tenemos muchas novedades y nosotros somos editores de poesía, de manera que en esta edición soriana de Expoesía nos sentimos, bueno, como pez en el agua, porque poesía sobre poesía, pues yo creo que es el lugar más indicado. Siempre estamos durante todo el año esperando esta feria, porque nos encontramos muy bien, muy a gusto con toda la organización, con todas las personas que vais pasando por aquí, y sobre todo porque la lectura de la poesía es una forma de resistir en la vida. Maravillosas palabras, pues muchísimas gracias por acercaros, sobre todo por acercarnos a estas novedades que sin duda son un regalo para el alma. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A preguntar a David Francisco de Pregunta. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Están en esta 15ª edición, imagino que felices. Mucho, porque venir a Soria siempre es un milagro, siempre es un placer, y es un oasis en el desierto del verano, además. Y encantados de estar un año más en esta feria, que es de las mejores de España, y siempre lo decimos allá donde vamos, donde mejor se trata a los expositores, la mejor organización. Así que agradecidos y encantados de... ¿De dónde vienen? Venimos de Zaragoza nosotros, editorial, estamos en Zaragoza, llevamos como 10 años, este año hacemos 10 años, pero viniendo a Soria llevamos ya 14, porque antes veníamos con otras editoriales y claro, es que casi desde que empezó Expoesía estamos viniendo aquí, entonces la tenemos muy querida esta feria. ¿Y qué es lo que nos ofrece Pregunta? Pues en Pregunta tenemos un poco de todo, novela, narrativa, ensayo, relato corto, poesía también, álbum ilustrado infantil. Tenemos un poco un catálogo muy abierto a todos los géneros, pero o sea, claro, en Expoesía pues traemos principalmente poesía, claro, que es que eso es otro de los milagros de Soria, que haya una feria dedicada solo a la poesía. En una ciudad como Soria tiene que estar la poesía presente. Claro, pero que no todo el mundo lo piensa así, que a lo mejor se podían hacer otras cosas, y oye, está muy bien que se apueste por reivindicar también la poesía.
Bueno, veo que tienes entre las manos varias novedades o varios títulos destacados. Cuéntanos, en primer lugar, Historia del mundo antiguo. Sí, os voy a presentaros un poco una de las últimas, Historia del mundo antiguo, que se presentará aquí el viernes. Vendrá el autor, Joaquín Sánchez Vallés, que es uno de los poetas más de culto y más ocultos de España ahora mismo. Hay quien dice que si hubiera nacido en otras ciudades a lo mejor sería más conocido, pero bueno. ¿Dónde nació él? Es de Huesca y ha vivido entre Huesca, Zaragoza, Madrid. Pero este libro es un recorrido por su memoria, por su historia, de sus recuerdos de su infancia en los años de posguerra, la España de posguerra. Es un retrato de los años 50, de cómo se vivía pues, a nivel social, a nivel político, la violencia institucionalizada a todos los niveles, y ante el auge de ciertas ideologías que está habiendo ahora, pues el autor ha visto que había que recordar aquello a lo que no tenemos que volver, ¿no? Entonces es un poco el mensaje del libro y lo que vendrá a presentar el viernes. Historia del mundo antiguo de Joaquín Sánchez Vallés. Vamos con el siguiente, Barro. Barro, de Miguel Ángel Curiel, que son todos los poetas que están aquí en la feria desde hoy hasta el jueves, va a estar los primeros 4 días. Es un poemario en el que es casi una escultura de barro, como su nombre indica. Miguel Ángel es uno de los poetas de mayor imaginación verbal, ¿no? De mayores imágenes y mayor potencia poética ahora mismo en España, y este libro es prácticamente ya digo, una escultura de palabras, un texto sobre cómo trabajar la palabra casi como si fuera materia orgánica, barro, con la que formar esculturas que son poemas, ¿no? Qué difícil, ¿no? Pero luego se lee muy bien, es muy accesible y muy bonito. Me refiero ya no a su lectura, sino a su elaboración para el autor. Tiene que haberlo sido. Bueno, habrá que preguntar. Ahí lo tenéis. Habrá que preguntarle. Eso nos lo apuntamos. Porque para eso estamos en pregunta, para apuntarnos las preguntas, efectivamente. Luego, pasando a narrativa, la última novedad que tenemos es Diáspora, de Isabel Gutiérrez Cía. Es un libro de relatos sobre el tema de la despoblación. Son historias ambientadas en concreto en la zona de Teruel, de gente pues, que tuvo que exiliarse o marchar de allí durante los últimos 50 años más o menos, pero en realidad esto ha pasado en toda España, o sea, aunque fue en Teruel, la ambientación del libro es en Teruel, pero aquí en Soria también hay mucho tema de despoblación, bueno, en toda Castilla y en toda Aragón también, o sea, es un tema muy vigente, por desgracia. Entonces, bueno, pues un poco estos relatos se ponen en el lugar de estas personas que tuvieron que irse pues, para buscar trabajo, una vida mejor o por cualquier problema. Y bueno, es una lectura también interesante. Qué título más duro, ¿eh? Diáspora. Claro, ella considera que en realidad no es que sea una emigración, sino que es casi una diáspora, una huida forzosa, ¿no? Por las circunstancias, por problemas sociales, en fin, por toda la política de los pueblos y tal, pues bueno, por eso le dio ese punto también de que es algo forzado, no alegre, no buscado, de que se va, sino que con ese pozo grave de fondo, ¿no? De que Isabel Gutiérrez Cía, decíamos. ¿Y tenemos otro por aquí? Y bueno, este es un clásico que hemos recuperado, Fernando Pessoa, uno de los poetas portugueses más interesantes y más importantes, pero que sí que es cierto que, aparte de poeta, era narrador, era ensayista, era pensador, y aquí en España se le conoce sobre todo la faceta de poeta, pero tiene mucha más obra de prosa y de pensamiento. Entonces un poco reivindica la figura del Pessoa pensador, más allá del Pessoa poeta, el Pessoa filósofo incluso, y en concreto este libro reunimos textos de temática ocultista, esotérica, un poco pues de lo que no se habla, ¿Tenía el interés por esa temática? Tenía mucho interés y él afirmaba incluso tener visiones, entrar en trance, ser un poco medium incluso. Él tenía toda su obra la escribió con heterónimos, que eran como personajes ficticios, seudónimos digamos, pero que en realidad era algo mucho más profundo, eran casi eso, posesiones, porque eran personajes con una biografía, con fechas de nacimiento, con cartas astrales, y con todo eso fue generando una galaxia de nombres y de personajes que hablaban unos con otros. Él mismo publicaba en prensa con los diferentes nombres, y claro, hay quien ahora está afirmando que más allá de que fuera un juego literario, había debajo algo más, pues eso, oculto o más... Y bueno, por ahí un poco todos los escritos que trabajó en estas temáticas, pues una parte de ellos los hemos recuperado aquí. Bueno,
Vemos temas muy variados los que nos habéis presentado. Imagino que la línea de la editorial también es variada en cuanto a temas. Es una línea sin línea editorial, o sea, es una editorial sin línea editorial. La verdad es que lo que nos gusta es que si un proyecto nos encaja, nos gusta, nos apasiona, pues para adelante, sin pensar en catálogo ni en estilos, con bastante libertad, bastante disfrutando. Pues eso es lo más importante, David. Muchísimas gracias porque nos habéis hecho disfrutar también acercándonos todas estas novedades y gracias por venir a Soria un año más. Muchas gracias a vosotras por vuestro trabajo y a la organización por seguir también apostando por esta feria. Muchísimas gracias, David. A vosotras. Pues hasta aquí este pequeño recorrido por Expoesía, pero les animamos a que acudan, a que descubran cada una de las editoriales, las librerías, los escritores que aquí se van a dar cita en este lugar mágico como es la Dehesa y sobre todo a que se animen. Yo ya tengo uno, ya tengo el mío, así que anímense, acérquense porque seguro que hay alguno que les interesa.